En el momento en que Laurie Richis abandonaba Graz con su padre, Granuea se encontraba en el otro extremo de la ciudad, en el taller de Arnulfi, macerando junquillos. Estaba solo y de buen talante. Su estancia en Graz se acercaba a su fin. El día del triunfo estaba próximo. En su cabaña, dentro de una cajita colchada con algodón, tenía 24 frascos diminutos, con el aura reducida a gotas, de 24 doncellas, esencias valiosísimas que Granulla había obtenido durante el último año por medio de la enfloración frío de los cuerpos, digestión de cabellos y ropas, lavado y destilación. Y hoy quería ir a buscar a la 25ª, la más valiosa y la más importante. Tenía ya preparada una pequeña olla de grasa purificada muchas veces, un paño de lino más fino y una bombona del alcohol más rectificado para esta última pesca. El terreno estaba sondeado con la máxima exactitud. Había luna nueva. Sabía que era inútil tratar de introducirse en la bien protegida vivienda de la Ruitrode, de ahí que hubiera pensado deslizarse al anochecer, antes de que cerrasen las puertas, y ocultarse en cualquier rincón de la casa, amparado por su falta de olor, que como un manto invisible le sustraía a la percepción de hombres y animales. Después, cuando todos durmieran, guiado en la oscuridad por la brújula de su olfato, subiría al aposento de su tesoro y allí mismo la envolvería con el paño impregnado de grasa. Solo se llevaría, como de costumbre, los cabellos y ropas, ya que estas partes podían lavarse directamente en alcohol, y esta tarea se hacía con más comodidad en el taller. Para la elaboración final de la pomada y la destilación del concentrado necesitaba otra noche, y si todo iba bien, y no tenía ningún motivo para dudar de que todo iría bien, pasado mañana estaría en posesión de todas las esencias para el mejor perfume del mundo y abandonaría Graz como el hombre mejor perfumado de la tierra. Hacia el mediodía terminó con los junquillos, apagó el fuego, tapó la caldera de grasa y salió del taller para refrescarse. El viento soplaba del oeste. Con la primera aspiración ya notó que algo iba mal. La atmósfera no estaba completa. En la capa de aromas de la ciudad, aquel velo tejido por muchos millares de hilos, faltaba el hilo de oro. Durante las últimas semanas, este hilo fragante había adquirido tal fuerza que Granulla lo percibía claramente, incluso desde su cabaña en la otra punta de la ciudad. Ahora no estaba, había desaparecido, no podía captarlo ni con el más intenso olfato. Granulla se quedó como paralizado por el susto. «Está muerta», pensó, y enseguida, algo peor, otro ha arrancado mi flor y robado su fragancia. No exhaló ningún grito, porque su consternación era demasiado profunda, pero las lágrimas se le agolparon en los ojos y bajaron de repente por ambos lados de la nariz. Entonces llegó Drouot del Quatre Dauphins a la hora de comer y contó en passant que hoy muy temprano el segundo cónsul se había marchado a Grenoble con 12 mulas y su hija. Granulla se tragó las lágrimas y echó a correr, cruzó la ciudad, y cuando llegó a la Porte de Corse se detuvo en la plaza y olfateó, y en el viento del oeste, puro y libre de los olores de la ciudad, encontró de nuevo su hilo dorado, muy delgado y fino, es cierto, pero aún así inconfundible. Lo extraño era que la amada fragancia no venía del noroeste, a donde conducía el camino de Grenoble, sino más bien de la dirección de Cabris, cuando no del sudoeste. Granulla preguntó a la guardia qué camino había tomado el segundo cónsul. El centinela señaló al norte. ¿No el camino de Cabris o el otro, el que iba hacia el sur a Auribeau y la Napoule? Desde luego que no, respondió el centinela. Lo había visto con sus propios ojos. Granulla volvió corriendo a la ciudad, irrumpió en la cabaña, metió en su mochila el paño de hilo, el tarro de pomada, la espátula, las tijeras y una pequeña masa de madera de olivo pulida, y se puso en camino, sin pérdida de tiempo. No en dirección de Grenoble, sino hacia donde le indicaba su nariz,
hacia el sur. Este camino, el camino directo a Napol, serpenteaba por las estribaciones del Tannerod, cruzando las cuencas de Frayser y Seine. Era cómodo andar por él, y Granua andaba a buen paso. Cuando Auribeau apareció a su derecha, encaramado a la cumbre de la montaña, olió que estaba a punto de alcanzar a los fugitivos. Poco después estuvo a la misma altura que ellos y pudo olerla por separado y oler incluso el vapor de sus caballos. Debían estar a lo sumo a media milla al oeste, en algún lugar de los bosques de Tanneron. Se dirigían al sur, a la orilla del mar, exactamente igual que él. Granua llegó a la Napol hacia las 5 de la tarde, entró en la posada, comió y pidió un alojamiento barato. Era un oficial curtidor de Niza, explicó, y viajaba a Marsella. Podía dormir en el establo. Allí se acostó a descansar en un rincón. Olió que se acercaban 3 jinetes. No tenía más que esperar. Llegaron 2 horas más tarde, cuando ya caía la noche. Con objeto de mantener el incógnito, habían cambiado de ropas. Ahora las 2 mujeres llevaban vestidos oscuros y velos, y Richis, una levita negra, se dio a conocer como un noble que venía de Castellán y que mañana deseaba trasladarse a las Islas Lerinas, por lo que pedía al posadero un bote que estuviera dispuesto a la salida del sol. Había en la posada otros huéspedes, además de él y sus acompañantes. No, contestó el posadero, solo un oficial de curtidor de Niza que pernoctaba en el establo. Richis envió a las mujeres a la habitación y él se dirigió al establo para sacar algo de la alforja, según dijo. Al principio no podía encontrar al oficial de curtidor y tuvo que pedir una linterna al mozo de cuadra. Entonces lo vio acostado en un rincón sobre la paja y una vieja manta, con la cabeza apoyada en su mochila, profundamente dormido. Tenía un aspecto tan insignificante que por un momento Richis tuvo la impresión de que no estaba allí, de que era solo una quimera proyectada por las oscilantes sombras de la linterna. En cualquier caso, Richis quedó inmediatamente convencido de que este ser cuya indefensión llegaba a parecer conmovedora no podía representar el menor peligro, y se alejó despacio para no perturbar el sueño. Cenó en compañía de su hija en la habitación. No le había explicado nada del motivo y la meta de su singular viaje, y tampoco lo hizo ahora, aunque ella se lo pidió. Respondió que mañana se lo comunicaría y que podía estar segura de que todo cuanto planeaba y hacía era para su bien y su futura felicidad. Después de cenar, jugaron algunas partidas de Lombre, todas las cuales perdió Richis, porque en vez de mirar las cartas, no dejaba de contemplar el rostro de ella para deleitarse con su belleza. Hacia las 9 la acompañó a su habitación, que estaba enfrente de la que lo ocupaba, la besó, le deseó buenas noches y cerró la puerta por fuera. Entonces se fue a la cama. Se sintió de pronto muy cansado por las fatigas del día y la noche anterior, y a la vez muy satisfecho de cómo iban las cosas, sin el menor asomo de la preocupación y de los sombríos presentimientos que hasta la víspera le habían atormentado y mantenido despierto cada vez que apagaba la lámpara. Se durmió al instante, y durmió sin sueños, sin gemidos, sin estremecimientos y sin dar vueltas y más vueltas en el lecho. Por primera vez desde hacía mucho tiempo, Richis concilió un sueño profundo, tranquilo y reparador. Más o menos a la misma hora se levantó Granua de la paja del establo. También él estaba satisfecho de cómo iban las cosas y se sentía muy refrescado, aunque no había dormido ni un segundo. Cuando Richis entró en el establo para verle, fingió que dormía para reforzar todavía más la impresión de persona inofensiva que siempre comunicaba gracias a la discreción de su olor. A diferencia de Richis, él sí que había percibido a éste con extrema precisión, olfativamente claro, y no le había pasado por alto el alivio de Richis al verle. Y de este modo ambos se convencieron mutuamente durante el breve encuentro de su candidez, uno con razón y el otro sin ella,
y así debía de ser a juicio de Granua, pues su candidez fingida y la auténtica de Richis le facilitaban el trabajo, opinión que por otra parte Richis habría compartido totalmente si hubiera estado en su lugar. Capítulo 44.